Cristo, amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí presente y con ustedes que están a través de internet o del satélite. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos abra las Escrituras y nos hable, nos enseñe su palabra en esta ocasión, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión leemos el pasaje de San Juan, capítulo 4, versos 19 en adelante. Esta es la conversación de Jesucristo con la mujer samaritana. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es: la salvación viene de los judíos. El Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, ha estado a través de los milenios manifestándose en la tierra, y muchas personas han deseado conocerle y adorarle, y muchas personas, conforme a su propio entendimiento, han tratado de encontrar a Dios y de adorar a Dios a la manera de cada persona. Pero el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, se reveló al pueblo hebreo cuando le habló al profeta Moisés, y Moisés le habló al pueblo hebreo. Por consiguiente, el único pueblo que tuvo la revelación divina del Dios único y verdadero
ha sido el pueblo hebreo. Y por esa causa es que ustedes encuentran en toda la trayectoria desde Adán hasta Jesús al Dios eterno tratando con ellos desde Adán hasta Jesús, y usted encuentra que ha sido adorado por esa descendencia de Adán que viene a través de Set, los cuales han tenido el conocimiento del Dios verdadero. Tenemos a Matusalén, tenemos también a Enoc, el cual caminó con Dios y Dios se lo llevó para no ver muerte. Tenemos a Matusalén, el hombre que más duró 969 años, edad que cada persona desearía vivir. Pero no importa que usted viva poco o mucho, lo importante es una sola cosa: conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el único Dios verdadero. Y los demás son inventos humanos. Ahora encontramos que el mismo Jesús decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, es importante conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y entrar a su reino, al reino de Dios. A través del profeta Moisés, Dios le habló al pueblo hebreo y le estableció la forma para adorar a Dios. Y por eso es que el pueblo hebreo, antes de salir de Egipto, sacrificó un corderito de 1 año cada familia y lo colocó asado en su hogar, y la sangre la colocó sobre el dintel y los postes de las puertas de sus hogares como señal. Era una señal para Dios, porque durante la noche de la Pascua Dios se pasaría por Egipto y traería el juicio divino sobre Egipto, y morirían todos los primogénitos que estaban en Egipto, comenzando desde el hijo primogénito del faraón. Pero hubo una forma de escapar de ese juicio divino. Era por medio del sacrificio de ese cordero pascual y su sangre aplicada en el dintel y los postes de los hogares hebreos, y el cordero asado dentro de esos hogares, siendo comido por ellos durante la noche de la Pascua. Y ese era todo el secreto para escapar del juicio divino que caería sobre la tierra en aquella noche de la Pascua. En la víspera de la Pascua fue sacrificado el cordero, y durante la noche vendría el juicio. Y ahora el pueblo hebreo tuvo la revelación divina de cómo escapar cada primogénito del pueblo hebreo de la ira de Dios, del juicio divino, de la muerte que vendría. Por lo tanto, escaparía cada hogar hebreo del luto. No tendría luto, sino alegría. Pero para los egipcios, que no tenían la revelación divina del único Dios verdadero, no tenían por consiguiente la forma de salvación para sus hijos primogénitos.
La salvación para los primogénitos venía ¿de dónde? De los judíos. Los judíos la tenían, la salvación, por medio del sacrificio de ese Cordero Pascual. El Cordero Pascual estaba ¿dónde? Entre los judíos. Toda persona que quisiera escapar, todo primogénito para escapar, tenía que recibir esta revelación ¿de dónde? De los judíos, para obtener esa bendición de escapar del juicio divino. Ese Cordero Pascual tipificaba al Mesías príncipe que está prometido, que vendría para morir por los pecados del pueblo. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él, el Mesías, por consiguiente, siendo tipificado en el Cordero Pascual y también en el macho cabrío de la expiación, es la única forma de salvación para los hebreos y para todo ser humano. Por consiguiente, la salvación que viene de los judíos a través del Mesías príncipe, el Mesías príncipe tiene que venir ¿de dónde? De los judíos, para morir como el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo, tanto del pueblo hebreo como de todo ser humano. La salvación no puede venir de otra nación, sino de los judíos. Las naciones, diferentes naciones tienen diferentes religiones, pero la salvación viene de los judíos y por consiguiente el Mesías tenía que ser de los judíos. No podía ser el Mesías príncipe para que moriría como el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo, el cual tomaría los pecados del pueblo, se haría mortal y moriría como el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo para quitar el pecado del pueblo y del ser humano. Por lo tanto, el Mesías sería judío y sería el Salvador de Israel y de todo ser humano. El ser humano no puede buscar la salvación en otra cosa excepto en el Mesías príncipe que moriría como el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Aún el nombre del Mesías tendría que ver con salvación. Por esa causa es que el ángel Gabriel le dijo a José en una ocasión y también a la Virgen María que el niño que nacería sería llamado Hijo de Dios. Y le dijo que le pusieran por nombre Jesús. Y Jesús significa Salvador. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos y por consiguiente el Mesías, que es el Salvador, vendría de los judíos y tendría un nombre de salvación, Jesús, que significa Salvador. Y ahora la bendición para todas las naciones vendría de la simiente de Abraham, porque dice la Escritura: y en tu simiente serán benditas todas las naciones. San Pablo, explicando en Gálatas capítulo 3 lo que significa y en tu simiente serán benditas todas las naciones, dice, no dice y en tus simientes. Recuerde
Recuerden que simiente significa descendencia, hijo. Y en tu simiente, en tu descendencia, en tu hijo. Por eso el Mesías sería también reconocido como hijo de Abraham, o sea, descendiente de Abraham. Y en tu simiente, porque la bendición de Abraham pasaría a los gentiles. Pero ¿cómo pasaría a los gentiles? Vean aquí, dice San Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 13 en adelante: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y ahora Cristo, el Mesías, es la simiente de Abraham, el descendiente de Abraham, a través del cual la bendición de Abraham pasaría a los gentiles, para así alcanzar la bendición por la fe, alcanzar por la fe la bendición de la promesa del Espíritu Santo, y por consiguiente obtener el nuevo nacimiento y entrar al reino de Dios. Porque Cristo dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, para entrar al reino de Dios, la persona recibe por la fe al Mesías príncipe, que es descendiente de Abraham, y por consiguiente es un hebreo nacido en Belén de Judea, de una mujer virgen, como fue prometido en Isaías capítulo 7, verso 14, donde dice: porque la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, una virgen judía, descendiente del rey David, sería el instrumento a través de la cual nacería el Mesías príncipe, y por consiguiente vendría a través de ese Mesías príncipe la bendición, la salvación a los gentiles. Los gentiles no pueden recibir la bendición de Abraham a menos que no sea a través de Jesucristo, el hijo de Abraham, o sea, el descendiente de Abraham, el descendiente del rey David. Porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Y por qué no podía venir de otra nación? ¿Por qué no podía venir de los descendientes de Esaú? Porque Esaú perdió la bendición cuando vendió la primogenitura a Jacob. Por lo tanto, la bendición de Abraham pasó a Jacob y no a Esaú. Esaú menospreció la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura, y perdió todas esas riquezas espirituales y físicas también. Si Esaú no vendía la bendición de la primogenitura, le tocaba una doble porción de la herencia, y le tocaba todo el territorio de Israel. Le tocaba
tener como capital a Jerusalén. Todo eso para él y su descendencia. Y el Mesías príncipe tenía que ser un descendiente de Esaú. Pero todo eso lo perdió cuando vendió la primogenitura a Jacob. Y Jacob se quedó con toda esa bendición de Abraham para pasarla a su descendencia. Y de la descendencia de Jacob vendría la salvación para Israel y para todas las naciones. Así sería como pasaría la bendición de Abraham a los gentiles por medio del Mesías príncipe, un descendiente judío, porque tenía que ser así, porque la bendición pasó a Jacob y de Jacob a sus descendientes. Y así se formaron también las tribus de Israel a través de los descendientes de los hijos de Jacob. Ahora vean, cuando una persona menosprecia la bendición de Dios, pierde todo lo que Dios tiene para esa persona. Pero la bendición no se pierde, la pierde la persona, esa bendición pasa a otra persona. Por lo tanto, tenemos que estar bien agarrados de Dios y de la bendición de Dios, sin menospreciar esa bendición. Tenemos que esa bendición de Abraham, que viene de los judíos a través de Jesucristo, atesorarla bien acá en nuestra alma. Esa bendición viene a través de Jesucristo. Es la bendición de salvación y vida eterna para todo ser humano, para que así la persona pueda, al escuchar la predicación del Evangelio de Jesucristo, obtener la fe de Cristo en su corazón, en su alma, y querer en Cristo de todo corazón, y dar testimonio público de su fe en Cristo, reconociendo que la persona es pecador y que necesita un Salvador, un pariente redentor, el cual es Jesucristo. Y reconocer que la muerte de Cristo es el sacrificio de expiación por nuestros pecados, y que solamente hay un nombre de salvación bajo el cielo dado a los hombres, que es Señor Jesucristo. El mismo nombre Jesús significa Salvador. Por lo tanto, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de un descendiente de Abraham y del rey David, un judío nacido en Belén de Judea, judío conforme al nacimiento físico y nacido a través de una virgen judía. Todo esto ha sido así porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Por eso fue que la venida del Mesías príncipe, la venida de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, el verbo que era con Dios y era Dios y se hizo carne, tenía que hacerse carne. ¿En dónde? En medio de los judíos, como un descendiente de la tribu de Judá y descendiente del rey David, para poder traer la salvación no solamente al pueblo hebreo, sino a todas las naciones, para que millones de seres humanos puedan obtener la salvación y vida eterna, puedan nacer del agua y del Espíritu para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ninguna persona puede adorar a Dios si no ha nacido del agua y del Espíritu. Dios libertó al pueblo hebreo para que le sirviera. Dice en el Éxodo capítulo
4, versos 22 al 24. Dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y dirás a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué liberta Dios a la persona? Para que le sirva. ¿Para qué libertó Dios al pueblo hebreo? Para que le sirviera. Y por consiguiente, para que le adorara en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tiene que tener la persona la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Cristo es la verdad divina. Y tener a Cristo es tener la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo es que algunas personas pueden adorar a Dios sin creer en Cristo? Eso es imposible. Es una adoración que piensan que la están ofreciendo a Dios, pero esa no es la adoración que llega a Dios. La adoración correcta es en espíritu y en verdad. Y ya no es necesario ir a Jerusalén para adorar a Dios. Cristo dijo: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y también dijo que la hora vendría cuando no adorarían al Padre ni en Jerusalén, ni en el monte allá de Samaria, sino en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no importa dónde la persona se encuentre, puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cristo dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Por lo tanto, Cristo estará donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, ahí estará la verdad, Cristo. Ahí estará el Salvador, Jesucristo en Espíritu Santo. Porque Él estaría en Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y los verdaderos adoradores son las personas nacidas de nuevo, que tienen el Espíritu Santo para adorar en espíritu a Dios. La adoración de Dios es en espíritu. Por lo tanto, en espíritu y en verdad. Y todo eso ha venido ¿de dónde? De los judíos. Porque los gentiles adoraban muchos dioses. No sabían adorar al único, al eterno, creador de los cielos y de la tierra. El único pueblo que tenía la revelación divina del único Dios era el pueblo hebreo. Y por consiguiente era el único pueblo que tenía el verdadero orden de adoración al eterno Dios creador de los cielos y de la tierra. Y el orden de adoración bajo el nuevo pacto ha pasado de los judíos a los gentiles para adorar a Dios en espíritu y en verdad, en el nombre del Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía: y todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre del Señor Jesucristo que se adora a Dios y Dios recibe esa adoración. Tiene que estar el nombre del Mesías príncipe. Tiene que estar el nombre del que es la verdad. Tiene que estar el nombre del que es el Salvador.
para así Dios aceptar recibir esa adoración que le es ofrecida. Bajo el nuevo pacto, la iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés ha estado adorando a Dios en espíritu y en verdad. En el templo que construyó el rey Salomón en Jerusalén, se adoraba a Dios. Dios allí colocó su nombre, pero ya ese templo no está. Y el templo que estaba en los días de Jesús, que fue construido por el rey Herodes, tampoco está, pues lo destruyó el general romano Tito con su ejército en el año 70 de la era cristiana o edad común. No hay un templo para Dios allí en Jerusalén, donde estaba el templo que construyó Salomón y el que estaba en los días de Jesús, que había sido construido por el rey Herodes. Por lo tanto, no hay un templo donde sacrificar el macho cabrío de expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento pues corresponden al pacto antiguo, pero ahora Dios dijo que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y bajo el nuevo pacto, el sacrificio de expiación por los pecados del ser humano es el sacrificio del Mesías príncipe en la cruz del Calvario, es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Él tenía que morir. Él tenía que morir llevando nuestros pecados para así realizar el sacrificio de expiación por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Y cada persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, dando así testimonio público de su fe en Cristo, obtiene el perdón de sus pecados, es limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona queda reconciliada con Dios, queda dentro del nuevo pacto y queda cubierta con la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Y por consiguiente, esa persona ha entrado al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual está en la esfera espiritual. Y en ese reino están todas las grandes bendiciones de Dios para mí y para quién más, para cada uno de ustedes también. En ese reino también vendrán bendiciones físicas para los creyentes en Cristo. En la parte física hay grandes bendiciones para nuestra vida terrenal, y habrá una bendición tan grande que es la transformación de nuestro cuerpo para los que estamos vivos, si permanecemos vivos hasta que Cristo complete su iglesia, y para los muertos creyentes en Cristo, la resurrección en cuerpos glorificados. Todo eso está prometido en la Escritura. Recuerden que la Biblia es una herencia hebrea que ha recibido también la iglesia del Señor Jesucristo, pero la ha recibido ¿de dónde? De los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. Y le damos gracias a Dios por el pueblo hebreo. Le damos gracias a Dios por los judíos y por la bendición tan grande que Dios nos ha dado a través de los judíos, al Mesías príncipe, que nos ha dado la salvación y vida eterna. Oramos por el pueblo hebreo, oramos por la paz para Jerusalén y para
todo Israel. Y oramos a Dios para que Dios restaure el reino a Israel, restaure el reino de David pronto, para que Israel como nación tenga la paz imperecedera, la cual el Mesías príncipe le dará. Y entonces Jerusalén tendrá la paz para todos los judíos y para todas las naciones, porque la paz para las naciones, para todos los pueblos como naciones, también viene de los judíos. Y todo eso está bajo el nuevo pacto. Cuando Dios comienza a tratar con el pueblo hebreo como nación y luego con las naciones gentiles como naciones, vendrá la paz de Israel, de los judíos, no solamente para los hebreos, sino para las naciones gentiles, porque la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, la salvación de vida eterna es a través de un hombre nacido en medio de los judíos, descendiente de David y descendiente de Abraham, para traer la bendición de Abraham a los hebreos y también a los gentiles, y así pasar esa bendición a los gentiles, y los gentiles tener la oportunidad como individuos de recibir la bendición del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, y obtener así un cuerpo angelical de la sexta dimensión para adorar a Dios en espíritu y en verdad, conforme a la verdad del Evangelio de Cristo, que nos habla de Cristo y nos muestra que Jesucristo es el Salvador del ser humano, y que su muerte en la cruz del Calvario es el sacrificio de expiación por nuestros pecados. ¿Ve? Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Usted tiene que estar en la verdad divina para poder adorar a Dios. Usted tiene que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios, y en el reino de Dios adorar al único Dios verdadero. La salvación viene de los judíos, y viene de los judíos a través de Jesucristo, porque Él es nuestra salvación, Él es el Salvador, y nos da salvación y vida eterna, y así nos asegura nuestro futuro eterno en su reino eterno, para vivir con Él por toda la eternidad. Yo he recibido la salvación y vida eterna a través del Señor Jesucristo, el cual vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido la salvación a través de Jesucristo, lo puede hacer en estos momentos, y yo oraré por usted. Puede dar testimonio público de su fe en Cristo, pues ya ha nacido la fe de Cristo en su alma al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Y puede pasar acá al frente para dar testimonio público de Cristo, y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en tu reino. Vamos a dar unos minutos para que puedan venir acá al frente las personas que han experimentado el nacimiento de la fe en Cristo y no habían recibido a Cristo como su único
y suficiente Salvador. Recuerden que recibir a Cristo como Salvador es un asunto de vida eterna. Es vida eterna lo que Cristo le otorga a la persona que lo recibe como único y suficiente Salvador. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Por consiguiente, para recibir la vida eterna hay que recibir a Cristo, porque la vida eterna está en Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo que podemos llegar a Dios. Es a través de Jesucristo que podemos recibir la salvación. Es a través de Jesucristo que podemos recibir la vida eterna. Es a través de Jesucristo que podemos asegurar nuestro futuro eterno para vivir eternamente con Cristo en su reino. Es a través de Jesucristo que podemos entrar al reino de Dios. No hay otra forma. Y es a través de Jesucristo que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios tiene mucho pueblo aquí en la ciudad de Austin, Texas, y en todo el estado de Texas o Texas, como también se le conoce por los latinos, y de toda la nación americana. Y los está llamando en este tiempo. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte vida eterna. Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El ser humano, desde que pecó, murió, pues Dios dijo: el día que pecare, morirás. Ese día morirás. Algunas personas, al ver que Adán y Eva, luego que pecaron, luego Adán continuó viviendo, y él vivió 930 años y luego murió. 930 años. Ahora, ¿no había dicho Dios que el día que él comiera, que Adán comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría? Y continuó viviendo. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Ese día morirás, y siguió viviendo. Pero ese día murió. Murió a la vida eterna, y solamente le quedó vida terrenal, vida temporal. ¿Ve?
porque Adán tenía vida eterna, pero murió a esa vida eterna y vino a ser mortal para vivir solamente 930 años, que fue lo que le duró la vida terrenal. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno, tenemos que asegurarnos en la vida eterna para poder vivir eternamente en el reino de Dios. Y solamente a través de Cristo, el segundo Adán, es que podemos ser restaurados a la vida eterna, para así estar seguros que después de esta vida terrenal vamos a vivir eternamente en el reino de Dios con nuestro amado Señor Jesucristo. Por medio del primer Adán vino la muerte al ser humano, y por medio del segundo Adán, que es Cristo, vino la vida eterna al ser humano. Por medio del primer Adán, como descendientes del primer Adán, hemos obtenido esta vida terrenal, que nos dura muy poco. En los tiempos de Adán, de Set, de Enoc, de Matusalén, de Noé, los años que vivía el ser humano eran 900 años, 800 años, 700 años, 600 años, 500 años, y así por el estilo. Y ahora al ser humano se le ha acortado su vida y da mucho trabajo llegar a 100 años. Pero no hay ningún problema. Lo importante es que sean pocos o sean muchos los años que usted viva en la tierra, en estos cuerpos mortales, usted tenga asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, para que así usted esté consciente de que tiene vida eterna acá en su alma, y que usted va a vivir con Cristo en su reino y Él le va a dar un cuerpo nuevo y eterno. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de lo que será nuestro futuro eterno. No podemos confiar en este futuro terrenal de nuestro cuerpo terrenal, porque la vida del cuerpo terrenal es muy corta, y algunas veces es tan corta que de un accidente muere el cuerpo físico. Pero mientras tenemos el cuerpo físico, tenemos oportunidad de recibir la vida eterna a través de Jesucristo. Recibimos la vida eterna para nuestra alma, y Él, cuando su reino lo materialice, cuando lo establezca físicamente, ahí tendremos un nuevo cuerpo, joven, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como su cuerpo glorificado. Y así ya estaremos físicamente restaurados en y en la vida eterna. Por cuanto la salvación viene de los judíos, se ha estado predicando el evangelio de salvación y vida eterna a través y en el nombre del Señor Jesucristo, un judío nacido en Belén de Judea. Pero en Él estaba Dios en toda su plenitud, para llevar a cabo la obra de redención del ser humano. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que faltan por venir aquí presentes, y los que están a través de internet o del satélite en otras naciones, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo.
es vida eterna, lo que todos deseamos. Por eso es que a medida que le pasan los años a la persona y una vez al día por lo menos, uno se ve en el espejo, ya sea para rasurarse, afeitarse, y las mujeres para arreglarse, y a medida que pasan los años, pasan 10 años, ya dice, ya se me nota un poquito que tengo más de 15 años. Cuando ya llega a los 40, dice, ya se nota que no soy un jovencito o una jovencita. Cuando llega a los 50 y cuando llega a los 60, dice, ya se nota que tengo unos cuantos años. Y algunos cuando pasan de los 60 o 70, dicen, ya se nota que mi tiempo en la tierra está terminando. Por eso necesitamos tener asegurado nuestro futuro eterno con Cristo, nuestro Salvador. Cuando Él nos dé el nuevo cuerpo, nos miraremos en el espejo todos los días si deseamos mirarnos, y nos vamos a ver siempre jovencitos, pasen 50 años, 100 años, 500 años, 1000 años, 1.000.000 de años, siempre nos veremos jovencitos. Gracias a Dios porque la salvación nos ha venido de los judíos. Nos ha venido a través de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Aún su nombre, Jesús, significa Salvador. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Todos vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo. Los que están en otras naciones también. Y los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, repitan conmigo la oración que estaré haciendo por ustedes. Con nuestros ojos cerrados todos. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio. Ha nacido tu fe en mi corazón. Creo en ti con todo mi corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y sea así producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno a la vida eterna. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Salva mi alma. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos:
La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados, porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo han recibido como único y suficiente Salvador. Pues Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán, ya creí de todo corazón y recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pero me falta ser bautizado en agua en su nombre para identificarme con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo, muere al mundo. Y cuando el ministro sumerge a la persona en las aguas bautismales, tipológicamente la persona está siendo sepultada, ha sido sepultada. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, la persona tipológicamente ha resucitado, resucita a una nueva vida, a la vida eterna con Jesucristo en su reino eterno. Y por consiguiente, ha cumplido el tipo y figura en el bautismo en agua, ha cumplido el tipo y figura de la identificación de la persona con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pues estábamos en Cristo cuando Él vino a la tierra, y cuando Él murió, estábamos con Él, y cuando Él fue sepultado, estábamos con Él, y cuando Él fue levantado, resucitado, estábamos con Él. También cuando Él subió al cielo, también estábamos con Él. Así como en un grano de trigo está una planta de trigo con muchos granos de trigo, y donde quiera que usted va con ese grano de trigo, va la planta de trigo que está potencialmente en ese grano de trigo. Y usted y yo estábamos en Jesucristo potencialmente en donde quiera que Él estaba. Pero ahora hemos sido manifestados en esta tierra y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es tipológico. El agua no quita el pecado. Es Jesucristo con su sangre, el cual nos limpia de todo pecado. Ustedes me dirán, quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Pregunto al reverendo Juan Ramos si hay agua, hay bautisterio. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en estos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Miren aquí, para que tengan un cuadro claro, en el libro de los Hechos, cuando San Pedro predicó el día de Pentecostés, en la mañana, dice, en el capítulo 12, versos 36 en adelante del libro de los Hechos, dice, predicando San Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron, fueron bautizados ese día y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Sigue diciendo el verso 46 y 47: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que han de ser salvos son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo cuando escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y reciben a Cristo como Salvador y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce el nuevo nacimiento en esas personas. Y así son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Han nacido del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Y son añadidos a la familia de Dios, a la casa de Dios. Así como cuando nace un bebé en la casa, fue añadido un bebé, un hijo, a la familia. Asimismo, a la familia de Dios es añadido en cada ocasión un hijo o una hija cuando la persona recibe a Cristo, es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo. La persona ha nacido de nuevo, ha nacido y ha entrado al reino de Dios. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a vuestros familiares Cristo los traiga a sus pies y les dé también la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes en el reino eterno de Jesucristo, viviendo por toda la eternidad. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Dejo al reverendo Juan Ramos para que les indique hacia dónde caminar, hacia dónde están los vestidores de ropa y las ropas bautismales, para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Los que están en otras naciones también pueden ser bautizados en agua en estos momentos, pues allá también hay bautisterios, hay ropas bautismales y ministros que les bautizarán. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.